valientes luchar contra cualquier adversidad. Muestran su crecimiento y gran fortaleza. Superaremos las pruebas. ¿O es que acaso permitirás que el destino te ate como has formado tu voluntad en un sueño hecho realidad? Retomando lo visto en el video anterior, al inicio del capítulo 144 o 17 de la quinta temporada, vemos a Inuyasha soñar con que llega a la tumba de su padre a agradecerle por la espada que le dio. Después, cuando despierta, se dirige a donde está Totosai para buscar a Myoga. Mientras tanto, Aome le cuenta a Sangu, Miroku y Shippo sobre la perla que tiene Inuyasha en el ojo y todo lo sucedido en la tumba de su padre, donde supuestamente está el otro fragmento. Ella les cuenta que ahí encontró a Colmillo de Acero y que también fue ahí donde Sesshomaru perdió el brazo. Pero regresando a Inuyasha, cuando encuentra a Myoga, le pregunta que si puede sacar esa perla negra de su ojo para ir a la tumba de su padre. Él le dice que no, porque esa perla ya cumplió su función, y cuando les pregunta que si hay otro modo de ir, le dicen que solo por el camino del inframundo, pero ellos dudan que el fragmento esté ahí, ya que si fuese así, Aome hubiese sentido su presencia cuando estuvieron aquella vez. Y por último, le mencionan a Hosenki, un amigo del padre de Inuyasha, quien se encargó de crear esa perla, y que quizá él podría ayudarlos, así que él decide ir, junto con Aome y los demás. Se dirigen ahora hacia su guarida. Cuando van en camino, unos insectos de Naraku lo ven y por ese medio, Hakudoshi se da cuenta de a dónde van. En un momento, Kagura piensa en matarlo y liberarse así, pero él lee su mente y la amenaza. También vemos a Sesshomaru seguir caminando junto con Yaken y Lin, pero cuando siente el olor de Kohaku, piensa que Naraku puede estar cerca. Él va con Kana y la otra mitad del bebé, y tiempo después volvemos a ver a Naraku, quien se junta con Kana y Kohaku y luego desaparecen, perdiendo Sesshomaru también su rastro. Regresando a Inuyasha, cuando está por llegar con Hosenki, se encuentra Hakudoshi, quien le dice que no le interferirá y que él será quien llegue primero a ese lugar. Luego se aleja. Cuando Inuyasha se reúne con los demás, llegan con el hijo de Hosenki, quien les dice que su padre ha muerto hace un tiempo, y cuando le preguntan que si puede hacer una perla transportadora para ellos, les dice que sí, pero dentro de 100 años, razón por la que dejan fuera esa posibilidad. Y cuando regresan y se encuentran contemplando alguna posibilidad de llegar ahí, aparece Kagura, diciéndoles que Hakudoshi la envió a decirles que se dirige al Reino de Fuego, donde hay un portón que comunica este mundo con el otro. Luego se va. Ellos, sabiendo que puede ser una trampa, deciden dirigirse hacia allá y ver qué es lo que pasa. Hakudoshi se dirige al monte que está en el Reino del Fuego. Él me dijo que en ese sitio se encuentra un portón que conecta este mundo con el otro. ¿Qué estás tramando, Kagura? ¿Por qué has venido a decirnos eso? No lo sé. Mejor pregúntaselo a Hakudoshi. ¿Por qué Hakudoshi le encargó esa tarea? Creo que es una trampa. ¡Ja! Pues no me interesa si este juego será muy divertido. Inuyasha, si logras pasar el portón antes que yo, te perdonaré la vida. Pasado esto, vemos a Aome apreciando el árbol donde conoció a Inuyasha y recordando todo lo que pasó desde que cayó al pozo hasta que le quitó la flecha a Inuyasha. Luego se despide de su familia y junto con Inuyasha y los demás se dirigen ahora al Reino de Fuego. Cuando van en camino, unos insectos de Naraku los guían hasta donde deben llegar. Cuando llegan a una grieta que hay por ahí, entran y llegan al famoso portón, en donde al querer entrar a la fuerza, unas voces les preguntan que si quieren entrar. Cuando él les responde que sí, las estatuas que estaban ahí se mueven y los atacan, diciendo que la única manera de pasar el portón es estando muerto. Es por eso que Hakudoshi, sabiendo esto, lo envió a él primero para ver si puede pasar. Luego le ordena a Kagura que vaya y cuando el portón se abra, ella entre primero y les robe el fragmento. Inuyasha enfrenta a estas dos estatuas por un largo tiempo, en el que casi muere varias veces, y cuando Miroku le dice que en lugar de atacar a las estatuas, ataque mejor a las cadenas del portón, lo hace y las rompe, abriéndose así y viendo cómo Kagura se les adelanta. Pero cuando está por cruzar, un resplandor emana del portal y convierte a todos los monstruos que ella llevaba en piedra. Aome y todos logran refugiarse, pero ella en un momento logra ver el resplandor del fragmento de la perla de Shikon al otro lado del portón. Luego, cuando estas estatuas le preguntan a Kagura que si quiere pasar el portón, ella les dice que no y ellos lo cierran, volviendo a su posición y volviéndose estatuas nuevamente. Ya de ahí, todos salen de ese lugar y cuando Hakudoshi le confiesa a Kagura que él sabía que había que pasar muerto por ahí y que sabía que podría morir ahí, ella lo ataca y lo parte en dos, pero inmediatamente siente un fuerte dolor en el pecho que casi la mata. Él, regenerándose, le dice que Naraku estrujó su corazón y que ellos están conectados y pueden ver y sentir todo lo que ella hace y piensa, y que él no es el encargado de mandarla al otro mundo. Ahora del lado de Aome, cuando salen, ella les cuenta a los demás que cuando se abrió el portón, ella pudo sentir la presencia y ver el resplandor del fragmento al otro lado. Kagura, ¿qué te sucedió?
No te importó si yo moría en el portal, ¿verdad? Me dijeron que no podían pasar aquellos que tuvieran vida. ¡Maldito insolente! Recuérdalo bien, Kagura. Naraku y yo estamos conectados. Así que piensa mejor las cosas antes de actuar. Cuando las puertas se abrieron, sentí la presencia del fragmento de Shikon al otro lado del portal. Es decir, ese fragmento se encuentra en alguna parte del otro mundo. Después de esto, vemos a Inuyasha y los demás llegar a una aldea donde encuentran a todos muertos y que, al parecer, a todos les han absorbido la sangre del cuerpo. Por otra parte, vemos a unos ladrones saqueando una aldea, pero poco después son atacados por unos monstruos que les roban la sangre. Estos iban acompañados de una mujer llamada Abi, quien al parecer es la líder. Cuando estaba en ello, aparece Naraku, quien le pide que le construya un camino. Ella lo ataca y él se defiende diciéndole también que solo será un trato. Cuando llegan a la guarida de esta, ella le dice que recolecta sangre para curar a su madre, que sufrió un envenenamiento por comerse a un monstruo. Naraku le propone conseguirle más sangre si acepta ayudarlo, y lo hace, razón por la cual él también le entrega un arma creada con sus propios huesos. Casualmente a ese lugar, llegan un ejército de monstruos los cuales quieren vengar la muerte de su padre, lo cual envenenó a la madre de Abi. Ella quiere enfrentarlos pero resultan serle muchos, pero Naraku es quien los enfrenta y después de destruirlos le deja a ella una colmena con sus insectos, los cuales le dice que le ayudarán. Y cuando se va, la madre de Abi la aconseja utilizarlo, ya que le dice que al ser un híbrido, en cualquier momento puede derrotarlo. Por otro lado, vemos a Kagura recordando el momento en que atacó al enano y casi murió, y duda otra vez sobre si algún día será libre, y mientras él duerme, decide salir dejándolo ahí. Inuyasha y los demás llegan a otra aldea que tiene miedo de ser la próxima en ser atacada. Miroku es el primero en ofrecer ayudarlos, a cambio de unas cuantas cosas. Y no lo agradezcan, lo único que pedimos es una cena, hospedaje y bellas mujeres. ¿Podría repetirlo? Siempre bromeo. Me conformo con tener hermosas mujeres a mi lado. Era otra broma. ¿Por qué no se calla? Cuando anochece, estos monstruos aparecen en la aldea y después de intimidarlos, se prenden en llamas, incendian las casas y atacan a los aldeanos. Inuyasha los ataca y los destruye al igual que Miroku, pero se detienen al ver llegar a Abi con los insectos de Naraku. Ellos deducen que trabaja para él y la atacan, pero el arma que él le dio la defiende y llena de furia porque atacaron a sus monstruos, los ataca también. Pero después al comprender que Naraku quiere que los destruya y al ver a Inuyasha prepararse para atacarla, decide escapar, mientras que la aldea se destruye y ellos dudan sobre qué planea Naraku ahora, ya que después lo vemos contemplando el nido de Abi, junto con Kana, Kohaku y la mitad del bebé, diciendo que la puerta entre este mundo y el otro pronto se abrirá. Lo sabía, eres aliada de Naraku. Él fue quien te protegió. Naraku, él me entregó el arma. ¿Quiere que pelee contra ese híbrido? El camino que nos llevará a la frontera de este mundo con el otro pronto se abrirá. Y pasado esto, entramos a un especial de 2 capítulos que resuelven una que otra duda que eran bastante importantes dentro de lo sucedido y lo que no se ha revelado en el anime. Primero escuchamos a la anciana Kaede recordando su época en que ella era niña y vivía a la par de Kikyo, y el día en que quedó admirada por ver cómo después de encontrarse con Tsubaki, ambas lucharon ante una gran cantidad de monstruos, de los cuales solo una araña fue testigo de ello y la maldijo. Cuando ambas se separan, Tsubaki le advierte que si ella se enamora alguna vez, tendrá una muerte muy violenta, y cuando se aleja, ella le dice a Kaede que fue una maldición, pero no le teme, ya que considera que es imposible que ella se enamore. Más tarde, vemos a unos exterminadores atacando a la mujer 100 pies que vimos en el primer capítulo, la cual está cerca de la cueva donde está Midoriko. Cuando la derrotan, le sacan la perla de Shikon, y al ver a la mujer 100 pies levantarse e irse, piensan que esa perla les traerá problemas, razón por la cual llegan a la aldea de Kikyo y le entregan la perla para que ella la purifique. Desde ese momento, ella dedicó su vida a protegerla de todo tipo de monstruos que se acercaban, y a purificarla para que no se llenara de maldad. En otro momento, vemos a Inuyasha matar a un monstruo que le llamó híbrido, luego enfrentar y derrotar a los hermanos de estos, y en una ocasión, a lo lejos vio a Kikyo destruyendo unos monstruos. Casualmente es noche de luna nueva y pierde sus poderes. Kikyo lo observa y le advierte que se aleje de la perla si no quiere morir, haciéndole saber la existencia de esta. Luego, ella se desmaya y él la contempla hasta que los aldeanos y Kaede llegan a ayudarla. Luego, en otro momento, Inuyasha, queriendo verificar sobre la existencia de la perla, va, la ataca y le dice que se la entregue. Ella se defiende y lo clava en un
un árbol, diciéndole que nunca podrá usar su poder para convertirse en un verdadero demonio, dejándolo ahí. Y en otra ocasión, ya un poco más calmado, ella le pregunta por qué no la atacó cuando se desmayó. Él solo le dice que no le gusta pelear sucio. Luego ella le pregunta su nombre y él se lo dice, y después vuelve a insistir en que le dé la perla, y ella lo clava en el árbol otra vez. Esto ante la mirada de Kaede, quien duda del por qué no lo remata. En otro momento, mientras Kikyo se bañaba e Inuyasha la observaba a lo lejos, Kaede es atacada por la mujer 100 pies, pero defendida por Inuyasha, quien la destruye. Y en otra ocasión que se vuelven a encontrar, Kikyo le agradece por haber salvado a Kaede, y él le pregunta por qué no lo ha matado en las veces anteriores. Ella, después de preguntarle si le parece humana, le dice que no se considera así por la forma en que vive, y él, al ser mitad bestia, lo comprende bastante. Es por eso que no lo ha matado. Y cuando ella se aleja, él la detiene diciéndole que la quiere ver mañana en ese mismo lugar para darle un regalo. Ella al siguiente día le prepara el collar que actualmente tiene para ponérselo y controlarlo, y cuando se reúne con él, este le da un pintalabios, al parecer, que según cuenta pertenecía a su madre, y es lo único aparte de su traje que le queda de ella. Kikyo en ese momento descubre que su madre también era humana y se arrepiente del regalo que le iba a dar y le miente diciéndole que se le olvidó para no ponérselo. Todo esto siendo observado por la misma araña de antes. Y por la noche, según relata Kaede, presenció cómo Kikyo frente a un espejo se pintó los labios por primera vez, y aunque ella siendo una niña no pudo evitar ver tristeza en su rostro. Luego al amanecer la vemos jugar con unos niños frente a Inuyasha. Inuyasha, ¿cómo me ves? ¿Me ves como humana? Ay, pero ¿de qué estás hablando? No muestro mi debilidad a nadie, no puedo dudar, pues los demonios me atraparían. Soy humana, pero no puedo actuar como tal. Nos parecemos mucho. ¡Kikyo! ¡Ven aquí mañana! Es que quiero darte algo. Las únicas cosas que mi madre dejó fue esto y las ropas de las ratas de fuego. ¿Tu madre era humana? Sí, bueno... Esa noche, Kikyo pintó sus labios. Se veía tan hermosa. Pero incluso para mis tiernos ojos, había mucha tristeza en su rostro. Ya otro día, Kaede practica lanzar flechas, mientras que Kikyo cuidaba de un Igumo, un ladrón que había encontrado herido y deseaba ayudar. Y en un momento, según recuerda ella, Kikyo con ayuda de Inuyasha fueron a destruir a un monstruo de otro país. Mientras estaban ausentes, Kaede cuidaba de un Igumo, y en una ocasión él le preguntó sobre la perla, pero ella no le dijo nada, y él siguió hablando en que le fascinaría ver el rostro de Kikyo lleno de desesperación. Cuando Kaede se lo cuenta a su hermana, ella le dice que no se preocupe, porque total, él ya no se podrá mover nunca. Ya en otro momento, se muestra ese momento donde Tsubaki atacó a Kikyo. En esta discusión que tuvieron, ella le dijo que le ha estado enviando monstruos para debilitar sus poderes y así robarle la perla, además de que sabe que anda con un híbrido, y luego de decir eso, le lanza la maldición, misma que Kikyo rechaza y se la devuelve poniéndosela a ella misma, siendo observado nuevamente por la misma araña, que después de estar ahí, va hacia donde está un Igumo y lo motiva a desear un cuerpo para poder robar la perla y tener a Kikyo. A cambio, esta araña y miles de demonios le piden su alma, él sin dudarlo accede y estos proceden a fusionarse con él. Este arde y de ahí es de donde sale Naraku. Mientras eso pasa, Kikyo le enseña a Kaede cómo usar el poder de las flechas y a diferenciarlos entre sí, ya que son diferentes. Por ejemplo, unas purifican completamente, mientras que otras solo sellan el alma del monstruo. Le explica también que si sella un monstruo en el árbol sagrado que trasciende los tiempos, se quedará dormido ahí hasta que quien lanzó la flecha se la quite. En eso estaba cuando de repente aparece una gran cantidad de monstruos que van en busca de la perla. Inuyasha defiende la aldea un rato, hasta que llega Kikyo quien lo ayuda a destruirlos. Y en un momento en que Kaede es atacada por un monstruo, Kikyo la defiende lanzándole la flecha, pero este explota cerca de ella, hiriéndole el ojo. Ella al ver esto, se dedica solo a defenderla hasta que logra derrotarlos a todos. Ya otro día, cuando está con Inuyasha, se culpa por lo que le pasó a Kaede, ya que pudo haberlo evitado, y aunque él la consuela, ella le menciona que con el poder de la perla, al igual que transformarse en un demonio completo, puede también transformarse en un humano normal. Y en otro de los viajes que hacen, momento que sabemos en que se enamoraron uno del otro, ella cae en sus brazos y él la abraza, prometiéndole convertirse en humano con el poder de la perla para así estar con ella. Y en medio de lo que él estaba diciendo, ella lo besa. Kikyo, me convertiré en humano. Y te lo digo en serio. Me convertiré en humano. Entonces tú podrás ser una mujer común. Y también mi... Suficiente.
No digas más, por favor. Yo siento... Después ella le pregunta que si en verdad está seguro de eso, y él le responde que sí. Entonces ella le dice que al día siguiente le llevará la perla para que se convierta en un humano normal. Todo esto siendo observado por Naraku, quien al anochecer toma la apariencia de Inuyasha y va a pedirle la perla a Kikyo, pero ella le dice que espere tan siquiera al amanecer. Después él se va, y tal como lo dijo, cuando amanece, Kikyo le miente a Kaede sobre a dónde va y sale, y Kaede recuerda que en ese momento se sintió totalmente sola, no quería que se fuera, ya que presentía que algo malo iba a suceder. Cuando Kikyo llegó a donde acordó encontrarse con Inuyasha, no lo encontró, y mientras se intentaba pintar los labios en el campo, es atacada por Naraku con la apariencia de Inuyasha. Este destruye lo que él le regaló y le roba la perla diciéndole que todo era mentira y no quiere ser humano, y luego la deja ahí tirada, herida del cuerpo y del corazón, al sentir una dura y fuerte traición, ya que recuerda lo que él le dijo. Es por eso que, llena de furia y enojo, duramente lo maldijo. Mientras que Naraku, ya teniendo la perla, llega al templo donde un rato la contempla y la deja de nuevo ahí, llena de maldad totalmente, aunque se llena más cuando él se decide ir, ya que este toma la forma de Kikyo y ahora va en busca de Inuyasha. Lo encuentra cerca del árbol sagrado y lo ataca gritándole que lo odia. Él, confundido y enojado por los repetidos insultos que le daba, va hacia donde estaba la perla, pues él sabía dónde Kikyo la dejaba. Y justo como comienza el primer capítulo de este anime, vemos a Inuyasha entrando al templo donde roba la perla de Shikon, pero antes de que logre escapar completamente de la aldea, es detenido por una flecha que atraviesa su corazón y lo deja inmóvil en un árbol. Quien lanzó esa flecha es la sacerdotisa de la aldea, la malherida Kikyo, quien muere instantes después de sellar en ese árbol a Inuyasha, gracias a la grave herida hecha por Naraku. Luego es incinerada y junto con ella la tan preciada perla de Shikon, según cuenta Kaede, ya que ella fue a quien le dijo que lo hiciera para que ningún monstruo pudiera tener su poder. Y como recuerda, Kikyo lo atrapó con una flecha selladora y no purificadora, esto para no matarlo, pues al parecer era mucho el amor que ella le tenía. Muchos años después vemos nacer a Ome, quien ya trae esta perla dentro de su cuerpo, y 15 años después caer a aquel pozo donde toda esta espectacular historia comenzó. Así que me engañaste desde el principio. Tus palabras solo eran mentiras. Lo digo en serio. ¡Maldito! ¡Maldito seas! No puedo dejar a un mitad demonio como tú tener la perla. Voy a destruirte ahora mismo. ¿Solo me usaste? Entonces dime, y nunca más te llamaré mitad bestia de nuevo. Eso fue lo que dijiste. ¡Inuyasha! Creí en ti. Yo confié en ti. Nunca dudé de ti. ¿Por qué? ¿Por qué, Kikyo, ahora me haces esto? ¡Muere, Inuyasha! ¿Será que moriré así? No digas más, por favor. Kikyo, incluso pensando que terminara así, aún siento. Escucha bien, Kaede. Toma la perla y quémala con mi cuerpo. De esa forma nunca caeré en manos de demonios de nuevo. Llevaré la perla de Shikon conmigo al otro mundo. Después de ver todo esto, vemos a los monstruos de Abi atacando otra aldea y robando más sangre. Esto visto por Hakudoshi a la distancia. Al amanecer, solo un par de niños y ancianos que sobrevivieron van hacia donde se encuentra su eminencia Higiri, quien al parecer es el único que los puede ayudar. Luego en otro momento vemos a Lin y a Yaken juntando flores, cuando de repente llega Kagura buscando a Sesshomaru, pero al no encontrarlo se va inmediatamente, pensando también sobre qué ha de haber sido la otra parte del bebé. Mientras esto pasa, vemos en un palacio una mujer llorando con sus sirvientes la muerte de su bebé al nacer, pero de repente todos caen muertos, ya que Kana le roba las almas con su espejo y le muestra la otra mitad de este bebé que lleva a Kohaku y le dice que su bebé no ha muerto, entregándole este. Después vemos a Inuyasha y a los demás reunirse con esta pareja de ancianos y niños, y luego ellos les cuentan a dónde van. También les mencionan que a su eminencia Higiri no lo conoce nadie, y que solo se puede comunicar con él a través de sus ayudantes, y que ellos van hacia allá, ya que al parecer es bastante poderoso y derrota a cualquier monstruo, y van hacia allá para que los defienda. Aome y los demás, al darse cuenta de que todos van para allá para ser defendidos por él, deciden ir también, ya que piensan que esta puede ser una trampa de Abi para reunirlos ahí y atacarlos. Cuando van en camino
camino, defienden a unos aldeanos también, ya que estos monstruos los están atacando, y de repente aparece Hakudoshi junto con Kagura con estos monstruos, quienes se enfrentan a Inuyasha. Ellos deducen en ese momento que el enano es solo una distracción para que Abi ataque la aldea, así que Inuyasha usa el colmillo de acero rojo y lo ataca intentando destruir su campo, pero no le hace nada. Higiri, quien se encontraba escapando de su aldea, reconoce a los monstruos que le atacaron y le lanza una flecha purificadora a Hakudoshi, rompiendo su campo y casi destruyéndolo a él, momento que aprovecha Inuyasha para atacarlo y destruir su cuerpo, pero Kagura logra llevarse su cabeza, mientras que Entei enfrenta a Inuyasha. Este junto con Kirara lo enfrenta un buen rato, hasta que llegan a una cueva, donde Entei, al usar uno de sus hiperrayos, Inuyasha usa el Bakuryuha y lo destruye ahí dentro. Luego sale con Kirara ileso, y cuando regresa con Aome y los demás, observan la flecha que rompió el campo de Hakudoshi y se preguntan quién la lanzó, mientras que a lo lejos vemos a Higiri y a su ayudante alejarse del lugar. ¿Quién lanzó esa flecha? Esa flecha es de... ¡Viento! ¡Cortante! ¡Idiota! Cuando Inuyasha va por la flecha, todos piensan que puede tratarse de Kikyo, pero él les dice que no, ya que no tiene su olor, sino otro. Los aldeanos que están cerca les dicen que quizá fue Higiri quien lanzó la flecha, ya que él es bastante poderoso. A este lo volvemos a ver regresando hacia la aldea para defenderla, y cuando va en camino, defiende a los demás aldeanos, que están siendo protegidos por un campo de energía creado por la otra de sus ayudantes, pero también atacados por la princesa Abi, quien los quiere matar. Cuando Higiri destruye a la mayoría de sus monstruos, Abi escapa antes de que también la mate. Cuando Inuyasha llega con ellos, estos les cuentan de que Higiri fue quien destruyó a todos esos monstruos y que probablemente se fue a su nido a destruirlos. Inuyasha y los demás deciden seguirlo, ya que probablemente se trate de Kikyo, aunque Inuyasha no quiere creerlo, y solo junto con Aome. Cuando ella le pregunta qué es lo que haría si Higiri resultara ser Kikyo, él le dice que no sabe y que lo seguirán, pero no porque piense que sea Kikyo, sino porque quiere destruir el nido de esos monstruos. Por otro lado, vemos a Hakudoshi regenerándose, ya que Inuyasha casi lo destruyó. Mientras lo hace, Kagura desea que se muera, y cuando se logra regenerar completamente, ve en su espalda una cicatriz en forma de araña, y deduce que si este tiene corazón, lo tiene en otra parte. Es por eso que no muere. Mientras tanto, también vemos a unos aldeanos ir a avisarle a la anciana Kaede sobre algo que está pasando, y cuando llegan a la tumba de Kikyo, ven a sus dos ayudantes, llevándose un poco de tierra de la tumba de esta y luego desapareciendo. Por su parte, Inuyasha y los demás van en dirección al nido de estos monstruos, pero se detienen a hablar con unos aldeanos, a preguntar direcciones, pero ellos les dicen que vieron un par de resplandores llegar al fondo del bosque, razón por la cual ahora se dirigen para allá. Cuando van, se dan cuenta de que los monstruos de Naraku van hacia allá también, deduciendo que Naraku descubrió a Higiri y quiere destruirlo. Y después de ver una flecha purificadora salir del bosque, pero no destruirlos a todos, Inuyasha decide enfrentarlos solos, mientras Aome y los demás siguen su camino. Cuando Inuyasha termina de derrotarlos a todos, regresa a reunirse con Aome, pero es sorprendido por la figura de su eminencia Higiri y sus dos ayudantes. Cuando él le dice que le muestre su rostro, sus ayudantes le hablan y le dicen que su cuerpo se deterioró, perdió la voz y que solo su alma vive y pronto se quedará sin energía. Él en ese momento deduce que Kikyo todavía sigue viva, y cuando se le quiere acercar, esta es atravesada por uno de los ataques de Kagura, haciendo que muestre su rostro y luego se desintegre. Cuando Inuyasha revisa su cuerpo, se da cuenta de que solo era una marioneta, y luego Kagura, antes de irse, le dice que Naraku cree que ella sigue viva, ya que su flecha contenía tierra de donde murió Unigumo. Esto lo deduce porque esa tierra todavía tiene su alma y la defiende de él, y solo ella es capaz de utilizarla. Es por eso que rompió el campo de Hakudoshi, y cuando Inuyasha se queda solo, se da cuenta de que sus ayudantes también desaparecieron, y él, al saber que sigue viva, va ahora hacia donde está Aome. Este está junto con Miroku y Sango. Después de separarse de Inuyasha, pelean contra unos monstruos, y cuando Aome se encuentra refugiándose, ve a las serpientes cazaalmas de Kikyo y decide seguirlas. Cuando Miroku y Shippo la quieren detener, ella entra a un campo de energía y desaparece, y cuando ya ha caminado bastante, se da cuenta de que estas serpientes la están guiando, por lo que continúa siguiéndolas, y cuando llega a una cascada, ve en el fondo del río a Kikyo durmiendo entre el agua. Su cuerpo se deterioró por culpa del veneno. Los daños que sufrió son irremediables. Y también perdió su voz. Su alma es lo único que se mantiene con vida. Sin embargo, pronto se quedará sin energía. ¡Kikyo! ¡Kikyo!
Esa tierra mantiene concentrados los sentimientos de Onigumo hacia Kikyo, los cuales se encargan de protegerla de Naraku. Y la única capaz de utilizar ese tipo de tierra es ella. Sea lo que sea, los dos nos dejamos engañar por un señuelo. ¡Adiós! ¿Quieren que la siga? Kikyo. En medio de esto, vemos a la mujer que perdió su bebé y a quien Kana y Kohaku le entregaron a la otra mitad del bebé de Naraku. Ella todavía duda si este bebé es suyo o no, y quién era esa niña de color blanco que se le apareció aquel día. Por el lado de Kohaku, a este lo vemos ayudando a un anciano, el cual lo invita a cenar a su casa y al parecer a trabajar en el palacio donde está esta mujer. Mientras tanto, vemos a Inuyasha regresar con Sango y Miroku, los cuales le dicen que Aome salió detrás de unas serpientes cazaalmas que vio y entró a un campo de energía, razón por la cual él decide salir a buscarla. Ahora, regresando a Aome, mientras ella miraba a Kikyo tendida bajo el agua, las dos niñas que eran sus ayudantes le hablan y la ponen a decidir si quiere salvar a Kikyo o dejarla morir. Ella confundida les pregunta que por qué ella. Ambas le responden diciéndole primero que su cuerpo al ser de barro pudo soportar las heridas, pero que el veneno sigue en su pecho y que solo Aome es quien puede salvarla. Ella, llena de dudas, accede, entra al agua y cuando la toca ambas se hunden, y cuando ya están dentro todo el veneno comienza a salir de su herida. Las niñas le dan la tierra de su tumba que fueron a traer aquella noche y se le entregan para que con eso la cure. Cuando se la pone, esta no le hace nada y en medio del veneno ella logra ver unos pequeños recuerdos de Kikyo de cuando estaba viva. En ellos ve a Kikyo corriendo con la perla y siendo atacado por Naraku con la forma de Inuyasha. En ese momento, al ver su herida, se da cuenta de que fue en el mismo lugar donde él atacó en el pasado. Luego ve otro recuerdo en donde mira cómo ella clavó a Inuyasha en el árbol y después de recuperar la perla, ambos murieron en aquel lugar, descubriendo también qué pasó con Kikyo y la perla después de que ella muriera. Y luego de ver esto, raramente ella no recuerda nada de lo que vio y se vuelve a centrar en ayudar a Kikyo, y lo hace, curándole la herida y quitándole el veneno después de mucho luchar. Falta muy poco, Kikyo. ¡Hazlo! ¡No te rindas! ¡Kikyo! Inuyasha ansía verte de nuevo, por eso tienes que luchar. Tú eres muy fuerte. Inuyasha. Hazlo, no te rindas. Yo sé que tú también quieres verlo. ¿No es así? Cuando logra purificar su cuerpo y el agua, Kikyo despierta y Aome cae dormida, y cuando despierta ve a Kikyo parada fuera del agua, y cuando ella le pregunta por qué la salvó, Aome le responde diciéndole que si ve a alguien necesitado de ayuda no dudará en ayudarlo, razón por la cual Kikyo no le agradece diciéndole que no fue decisión de ella, y cuando le pregunta que si vio algo dentro del agua, ella le responde que no vio nada. Luego ella se aleja diciendo que Inuyasha llegará pronto por ella y que también se esconderá por un tiempo para recuperar energía. Luego desaparece. Cuando ella se va, su campo desaparece e Inuyasha escucha la cascada y llega con Aome. Cuando él llega, ella le dice lo que ha sucedido, llena de coraje y evitando su mirada. Y cuando él ve alrededor buscándola, Aome le dice que ella ya se fue, insultándolo también y comenzando a arrepentirse de haberla salvado. Luego, cuando Miroku y Sangu le preguntan a Inuyasha sobre si no va a ir a buscar a Kikyo, él dice que no porque Aome está triste. Luego también lo insultan, diciéndole que si acaso ella estuviera feliz, seguro iría a buscarla. Después, mientras habla con Aome ya un poco más tranquilo, ella le dice lo que ha sucedido y él le cuenta sobre su encuentro con Higiri y que solo era una marioneta de Kikyo. Aome, al comprender que él ya sabía que estaba ahí, le dice cómo la salvó y lo motiva a ir a buscarla. Él le dice que no hace falta, ya que media vez Aome la haya curado, no hace falta que la busque, y al parecer ella lo perdona en ese momento sin decírselo. Y por último, vemos a Kikyo recién resucitada nuevamente alejarse de ahí, resaltando y admirando la pureza que Aome tiene dentro de su alma. No iré. Ya deja de decir mentiras. Tú ayudaste a Kikyo, ¿cierto, Aome? Entonces no hay que preocuparse. No es necesario que vaya. Me di cuenta que el corazón de Aome no mostraba ninguna confusión. Yo sé que si hubiera actuado de la misma manera, estas heridas no habrían nacido de mi pecho. Aún siento la calidez de su alma.
Pasado esto, vemos otra vez a Abby arrepintiéndose de hacer trato con Naraku, ya que le ha generado más problemas, recordando también cuando Higiri destruyó sus monstruos y casi a ella también. Su madre le aconseja atacarlo, ya que según cuenta, uno de sus monstruos vio cómo los de Naraku buscaba por todos lados, menos en un palacio cercano, dándole a entender que quizá es ahí donde esté refugiado, razón por la que Abby decide ir a atacarlo. Ahora, regresando a este palacio, vemos cómo la señora del lugar todavía duda sobre si el bebé en verdad es de ella o no. De casualidad aparece Kohaku por ahí, a quien inmediatamente ella reconoce, y cuando le pide que le muestre su rostro, le pregunta sobre si no lo ha visto antes. Él le dice que no, y el anciano con el que está le dice que recién comenzó a trabajar. Cuando él se aleja de la señora, ve la armonía del lugar y recuerda un poco de cómo vivía antes, y después recuerda lo que le ordenó Naraku, lo cual es hacerse pasar por un trabajador del lugar para así cuidar al bebé de cualquier peligro. Él junto con Kana, quien también está cerca del lugar. En ese momento, Abby ya se dirige para allá. Unos insectos de Naraku la siguen, pero ella los destruye, y cuando pasa frente a Hakudoshi y Kagura, este la envía a vigilarla. Por otro lado, Aome y los demás, quienes acaban de llegar a la aldea que está a los pies del palacio, ven a Abby dirigiéndose hacia allá, motivo por el que salen corriendo a enfrentarla. Cuando Kagura la sigue, se da cuenta de que ha decidido traicionar a Naraku. Esta ataca el palacio e incendia todo. Inuyasha y los demás quienes acaban de llegar encuentran y enfrentan a Abby. Aome, quien siente la presencia del fragmento de Kohaku, le dice a Sangu que vaya a buscarlo, y lo hace mientras Inuyasha ataca y se defiende de Abby, quien también lo ataca con el arma que le dio Naraku. Por el lado de Kohaku, cuando lo vemos, defiende primero a los ancianos que lo acompañaron, y por medio del fragmento que tiene, Naraku le ordena ir a defender al bebé. Cuando sale, es defendido por uno de los guardianes de un monstruo, y luego sigue su camino hacia donde está la señora del palacio, a quien le ordena salir de donde está, porque todo se está incendiando. Cuando la defiende, ella junto con sus protectoras confían en él y lo siguen. Ya afuera, se encuentran con más guardianes, con quienes se defienden bastante tiempo. En medio de las peleas, uno de ellos le menciona que la forma en que él pelea se parece a la de los exterminadores. Él en ese momento recuerda un poco de un momento en que estaba atacando a un monstruo y comienza a dudar nuevamente sobre quién fue él en el pasado. Luego, cuando ya todos se sienten seguros y capaces de derrotar a estos monstruos por medio del fragmento que tiene, Naraku le ordena acabar con todos y llevarse al bebé. Muchacho, ¿dónde aprendiste a pelear de esa manera? Aprendí observando. Son técnicas de exterminador. ¿Eh? ¿Un exterminador? Extraño. Tengo la impresión de haber luchado junto a mis compañeros para derrotar a los monstruos anteriormente. Kohaku, llévate al niño. Elimina a todas las personas a tu alrededor. Elimínalas. Eres muy hábil, Kohaku. ¡Sí, es un gran guerrero! Kohaku. Elimínalos. Elimina a todas esas personas. Elimínalos. Y en medio de esto, entramos al último capítulo de esta temporada, en el que vemos a Kohaku ser controlado por Naraku y matar a todos los que protegían a la señora del palacio. Los mata uno a uno con una paciencia increíble, y cuando está por matar a la señora, no puede hacerlo. Esta le pregunta quién controla su mente, pero casualmente llega Sangu, quien él solo al verla la reconoce, pero no la recuerda. Momento que aprovecha la señora del palacio para intentar huir, pero más adelante es atacada por Kana, quien le roba su alma y se lleva al bebé. Por el lado de Inuyasha, este sigue enfrentando a Abby, quien después de ver que no podrá vencer a Inuyasha y ya teniendo la sangre que quería, se retira del lugar. Pero regresando a Kohaku y Sangu, cuando ella le dice que lo ha hecho otra vez, al ver los cadáveres de los guardias ahí tirados, él recuerda un poco el momento en que mató a sus compañeros, y justo cuando estaba recordando a Sangu, llega Kagura, quien por órdenes de Naraku se lleva a Kohaku del lugar. Cuando este se aleja con ella, recuerda cómo traicionó a sus compañeros y cómo mató a su padre de la forma más cruel, y de repente este cae la pluma de Kagura, en donde al caer recuerda que Sangu es su hermana y que después de morir por aquellas flechas, Naraku lo resucitó, le borró la memoria y lo obligó a trabajar para él, recordando también todos los asesinatos que ha cometido a personas inocentes y todo lo que ha hecho por culpa de Naraku. Y cuando está a punto de caer al suelo, llega Kagura y logra salvarlo, y ya estando en la pluma, él se dice no importarle perder su vida, pero su fin principal ahora es acabar con Naraku. Es cierto, traicioné a mi padre y a mis compañeros de la manera más cruel. Acabo de recordar todo lo que sucedió. Recuerdo cuando traicioné a mi padre y a los demás exterminadores. Kohaku, estás temblando. Ah, ya entiendo. ¿Quieres olvidar la crueldad que acabas de cometer? Olvida ese recuerdo por completo. ¿Por
que de ahora en adelante trabajarás para mí. No importa si pierdo la vida. ¿Qué? Naraku. No importa que sacrifique mi vida. Acabaré con él. Mientras eso pasaba, Inuyasha, Aome, Miroku y Shippo llegan con Sango y ella les cuenta lo que ha pasado. Y mientras querían alejarse de ahí, ella les dice que la única manera de liberar a Kohaku de Naraku es matándolo ella misma. Pero antes de terminar de decir eso, encuentra a unos sobrevivientes de esa masacre, los cuales son los compañeros de Kohaku, quienes le cuentan a Sango cómo él los defendió y les salvó la vida. Ella al escuchar esto comienza a llorar al saber que él todavía tiene un corazón puro y que fue capaz de ayudar a esas personas. Ya al siguiente día, cuando ella les comenta qué pasó cuando llegó con Kohaku, se da cuenta de que lo que tenía la mujer que él estaba por matar era el mismo bebé de Naraku que atacó a Aome. Es por eso que Abi atacó el palacio, ya que al parecer este sí tenía relación con Naraku. Y en los últimos momentos del capítulo, vemos a Kagura y a Kohaku llegar con Hakudoshi, momento en que ella recuerda haber visto cómo Kana se llevó el bebé y descubre que es él quien tiene el corazón de Naraku. Es por eso que lo refugió con los humanos y razón por la que tanto lo protege. También vemos a Abi regresar a su nido, donde le comenta a su madre lo que ha sucedido y a Naraku cerca de él, desvaneciendo el campo de energía y preparando una venganza para ella. Luego vemos a Inuyasha y a los demás llegar a una aldea en busca de pistas, pero no encuentran nada y al alejarse pasan la noche al aire libre, donde Miroku habla con Sango y le dice que no importa lo que pase, él apoyará siempre, abrazándola seguidamente. Y por último, mientras todos duermen, Inuyasha huele el rastro de unas aves, pero resultan ser las ayudantes de Kikyo, quienes a lo lejos parecen ser un par de resplandores, y cuando llegan con él las reconoce y ellas silenciosamente le dicen que Kikyo lo está esperando, dando así final a la temporada número 5. Es cierto. ¿Qué razón tendría para dividirlo y mantener oculta una de sus mitades bajo el cuidado de los humanos? Es verdad. Este niño no tiene corazón. Entonces, ¿ese bebé puede ser el corazón de Hakudoshi? No. Mejor dicho, pertenece a Naraku. ¿Por qué me ves así, Kagura? ¿Acaso tengo algo extraño en la cara o algo así? La señorita Kikyo lo está esperando. Y así es como llegaríamos al final de este video. Te recuerdo que, si te gusta este contenido, te suscribas a este canal, ya que te prometo traerte más videos así, y con las series animadas que tú prefieras. Así que también, déjame un like si el video te ha gustado, y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima! Para conocer un lugar ideal. Estira tus brazos y alcanzarás aquella estrella llena de resplandor.